Estábamos hablando hace un momentito sobre cómo se puede aplicar todo esto, por ejemplo, a los negocios, ¿no? Sé que lo usaste de ejemplo, pero creo que fue muy ilustrativo. ¿Cómo se puede aplicar a algo como, por ejemplo, el amor romántico? Pues yo creo que, a ver, depende, ¿no? Si tienes pareja o no tienes pareja. Digamos que teniendo pareja. Eh, la idea sería darte cuenta, ok, ¿en qué momento mi pareja me causa conflicto? ¿Y qué estoy yo manteniendo en mí? ¿Qué punto de vista o qué creencia estoy como todavía sosteniendo que hace que lo que la otra persona hace o deje de hacer me conflictúe? Tú puedes decir, a mí me pasaba mucho con mi esposa, en donde ella tenía la expectativa de que yo le llevara flores. Pero incluso cuando le llevaba flores, si no eran las flores que ella quería, de alguna forma seguía estando mal. Entonces, darte cuenta que estamos llenos todo el tiempo de expectativas. Vamos nosotros construyendo en nuestra cabeza cómo debería de ser. Y entonces, cuando no es, pues lo juzgamos, pero incluso cuando sí es, seguimos manteniendo ese juicio. Entonces, si tú logras darte cuenta que esa expectativa lo único que hace es lo que está manteniendo la decepción, la frustración o el enojo, darte cuenta que esas expectativas las puedes dejar ir y entonces poder recibir el regalo que ya está enfrente de ti, que no me trajo las flores, igual y no te trajo las flores, pero entonces, ¿qué sí puedes agradecer de esa persona que está enfrente de ti? ¿Y cómo sería pedir esas flores y no esperar a que la otra persona te adivine y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Me encantaría que tú tuvieras el detalle de traerme flores. Y sin expectativas, lo estás pidiendo y lo estás creando. ¿Y cómo podemos aplicarlo, por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos Sí. a que nos digas más o menos cómo se puede aplicar? Por ejemplo, a temas de amor propio y de autocuidado y autoconsideración. Sí, a ver, yo creo que es un... a ver, la cantidad ponle tú, de sorpresas y de cosas chingonas que puedes recibir en tu vida, van a estar directamente influenciadas por el valor y el reconocimiento que tú te das. El que puedas ir avanzando y que puedas ir creando más en tu vida. A mí me pasó en el hospital. Cuando yo estaba en el hospital, llegué a Alemania, era el único latino, mexicano, en un hospital lleno de alemanes y de personas europeas. Y a mí me hacían menos. No solamente los doctores y los jefes y los residentes y mis compañeros, las enfermeras y todos en el hospital, la secretaria, me hacía menos. Tú no puedes, tú no debes, tú solamente tienes que hacer el papeleo y ya. Y era como, bueno, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me dejan? Cuando de repente me doy cuenta de que no me están dejando porque yo mismo no me lo estoy creyendo. Yo mismo no me estoy dando ese valor, yo mismo no me estoy dando ese reconocimiento. Entonces, de repente me doy cuenta y digo, no, yo puedo. Y empiezo a más como entrar en ese empoderamiento de realmente reconocer que sí tengo la capacidad. Y me empezaron a invitar, me empezaron a enseñar, me empezaron a jalar a cirugías. Y fue a través de darme cuenta que yo mismo les estaba proyectando el que me hicieran menos. Entonces, si alguien te está haciendo algo, ¿cuánto tú te lo estás haciendo a través de esa persona por el no valor o el no reconocimiento o el punto de vista que tú estás proyectándoles? ¿Cuánto tú estás siendo el creador de esa experiencia? ¿Qué valor puede tener el Access Consciousness, perdón, y el Project Happiness a las dinámicas familiares, por ejemplo? Híjole, muchísimo. A ver, yo creo que en la familia es uno de los más grandes gatillos, ¿no? Siempre, pues en la familia están todas las dinámicas en donde tienes que de alguna forma funcionar según lo que los papás dicen, o el tío que comenta, o el primo que te recomienda, o el abuelito que pone la estructura o la regla. Y a ver, la mayoría de las personas lo hacen sin darse cuenta. Y muchas veces lo hacen porque te quieren ayudar o porque te quieren mostrar lo que deberías de hacer para que lo hagas bien. Sin embargo, en toda la dinámica familiar, voy a decir algo que puede ser que no sea muy popular, Dilo. pero Gary Douglas
es una persona, el creador de Access Consciousness es una persona súper controversial. Le gusta remover y le gusta cuestionar y le gusta invitar a la gente a que pueda pensar diferente. Y el acrónimo que usan para familia, de family, es fucked up and mainly interested in limiting you. O sea, como que están medio jodidos y que están principalmente interesados en controlarte o en limitarte a través de sus juicios. No puedes hablar así, no te puedes comportar así, tienes que tener este trabajo, tienes que tener esta pareja, tienes que tener esta vida. Y es como, ¿por? ¿De verdad tiene que ser solamente así? ¿O puedes ir a más allá de lo que tu familia dice que debe de ser? ¿Cuántas veces no te permites ser lo que tú en verdad deseas porque no es aceptado, porque no es valorado por tu familia, porque no es correcto? Y a mí me pasó. Yo dejo el hospital y muchas personas de mi familia se me fueron encima. Otros me apoyaron, muchos se quedaron callados con sus propias interpretaciones, sus propios juicios que igual y no los dijeron enfrente de mí. Pero sí hubo alguien que de mi familia que llegó con Blanca y puede ser que igual y sin darse cuenta o automáticamente o sin mala intención, pero incluso con la intención de querer ayudar, pero quieren imponer su juicio. Y a mi esposa le dijeron, ¿cómo por qué lo estás dejando? Es tu futuro. ¿Vas a dejar que deje su carrera como cirujano? ¿Cómo lo puedes dejar? Y mi esposa le dijo, a ver, ni soy su mamá para decirle lo que tiene o lo que no tiene que ser, ni su jefa, ni su controladora. No, una buena relación no es acerca de posesión, es acerca de una co-creación en donde nos podemos acompañar en nuestra vida y nos podemos ir inspirando para poder lograr lo que deseamos. Y me decía, ni soy quien para decirle lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Y además lo que está haciendo me está ayudando a mí muchísimo. Entonces, como por qué le diría que no lo haga si realmente está haciendo algo súper chingón o una grandiosa contribución para nosotros. Entonces, la familia siempre te va a querer proyectar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen una opinión. Siempre tienen una opinión. Y ese es el punto. Y eso yo creo que esa es la clave. Es solamente una opinión. Es una forma de ver la vida. Es una forma de interpretar esa situación. Y si solamente es una mera opinión, no te la tienes que quedar. No te la tienes que poner y te la tienes que a fuerzas quedar. Puedes darte cuenta que desde su punto de vista o desde su perspectiva, ellos dicen lo que tú tienes o no tienes, o lo que puedes o lo que no puedes hacer. Y al final, ¿cómo sería tú elegir por ti y para ti? Sin importar lo que alguien más pueda llegar a pensar o decir. Ahora, de hacerlo, de decirlo a realmente hacerlo, yo creo que hay una gran diferencia y ahí es en donde entran las herramientas. Porque si alguien todo el tiempo te está proyectando verbal o no verbalmente sus puntos de vista, sus realidades de limitación, de lo que se debe o lo que no se debe, de lo que puedes o lo que no puedes, de lo que es posible o lo que no es posible, es ahí en donde entran las herramientas. Que una de las herramientas más potentes que el Dr. Dane Heer, que también es co-creador de Access Consciousness, habla de que es el level up, como el upgrade más grande que ha existido en la historia del desarrollo personal, que es el enunciado aclarador. El enunciado aclarador, ¿cómo funcionan las herramientas de Access Consciousness? Hay ciertas frases o ciertas palabras, como lo puede ser el mantra de Access Consciousness, que dice, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, siendo gloria la expresión exuberante de abundancia en tu vida. No es una afirmación, no es un decreto, no se trata de rezar las herramientas, se trata de que a través de esas palabras tú puedes acceder a cierta energía. El todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Se trata de que puedas recibirlo todo. Que no se trata de todo en la vida va a llegar a mí, lo más bonito y lo más hermoso y siempre el todo color de rosa y todo siempre va a fluir de la manera en la que yo quiero y digo. No, eso es control. Entonces se trata de que todo, incluso lo malo, lo feo, lo horrible, hasta lo más espantoso, si lo recibes y ya no lo juzgas, ya no lo rechazas, se puede volver un regalo. Se puede volver una invitación a que puedas ir por eso que tú tanto deseas y que no te habías atrevido y que ese conflicto ya te está empujando a decir o espabilas o despiertas
o aquí está otra vez la misma situación o el mismo patrón que has estado repitiendo. Y entonces que puedas recibirlo todo, en lo bueno y lo malo, recibirlo y que todo llegue con facilidad, que todo llegue con gozo, todo llegue con gloria. Entonces, a través de ciertas palabras o frases, esas son las herramientas. El enunciado aclarador es ¿Cómo funciona el enunciado aclarador? Funciona para aclarar esas creencias o esos puntos de vista que de alguna forma te limitan o te desempoderan. Tú haces una pregunta, imagínate que, a ver, yo te preguntaría a ti, entonces, tú llevas mucho tiempo haciendo noticias, política, reportando, informando a las personas. Y pues las noticias no siempre son las más agradables o las más, Sí, placenteras. placenteras, ¿no? Me estabas contando antes de iniciar cómo en un inicio, pues eso podía ser como que, un Sí, pesar, sí. ¿no? Y cómo fue cambiando y de repente ya no te tiene que pesar. Digo, llevas años haciéndolo y dedicándote a eso. ¿Cómo fue que tú dejas ya no permites que las noticias tengan ese impacto de pesar en ti? Pues creo que pasó, ¿no? Pasó sin que yo lo controlara y sin que yo lo lograra ejecutar, pero un poco lo que creo y escuchándote y conociendo lo que haces, creo que como lo podría asimilar un poco a tu forma de ver las cosas es, cambió el significado, cambió la carga que yo le daba a eso. Le daba una carga fatídica, trágica, fatal de todo lo que pasa en este país y que hay que estarlo leyendo todas las mañanas, y ahora le doy una carga, es lo que es, se queda ahí, y para mí el conocer todo eso es trabajo, ¿no? De eso se trata para mí hoy en día. Y yo creo que ahí está el punto, porque entonces, ¿cuántas personas piensan que, bueno, o sea, a ver, de entrada, pues puede ser muy importante como mantenerte informado, ¿no? Y cuántas personas le dan la capacidad o el peso a esas noticias de tener un impacto en cómo ellos se sienten. Y entonces, ¿cuánto a partir de eso las personas dicen, no, es que las noticias son malas? O las noticias son feas, no son agradables, no me gustan. ¿Realmente las noticias son las malas? Pues la noticia puede ser que igual y te está reportando una realidad que definitivamente no es agradable, pero eso que tú dices que no es agradable porque hay delincuencia, o porque hay problemas, porque hay pobreza, o porque hay lo que tú quieras, es solamente si tú lo ves y le dejas el poder a eso, le das ese significado, te estás poniendo como al efecto de esa realidad. Uh-huh. Te estás subordinando un poco, ¿no? Ante eso. Exactamente. Entonces, tú me decías como en una cárcel, en donde como no se repitió, me estabas diciendo que no, como que... El personaje de la novela de Camus, ¿no? Ajá. Que mató a alguien y como no mostró señales tradicionales de culpa y arrepentimiento. Exacto. ¿Qué estaba haciendo ese señor? Es un insensible, porque no se arrepintió, porque no sintió la culpa. Y eso quiere decir que entonces él está mal. No, pues, a ver, igual y lo que se trata, y realmente el elegir más conciencia, es darte cuenta que siempre la programación normal te va a decir esto está bien y esto está mal. ¿Cómo sería si te das cuenta que el está bien y está mal es la interpretación, es el significado? Pero para cada quien puede ser diferente. Y entonces no se trata de que esté bien o de que esté mal, se trata de que tus acciones tienen consecuencias. Si está bien o está mal, ya es la interpretación. ¿Qué deseas tú crear? ¿Qué deseas tú poner allá afuera? Entonces, en el momento en el que ya no tienes que quedarte con el juicio, puedes darte cuenta que te puedes permitir ser otras cosas que igual y no hubieras sido antes, que van a ser una invitación a que más personas puedan considerar posibilidades que antes no hubieran considerado. Es tan sencillo como que tu familia te dice, no podrías o no deberías
de tener esta pareja o no deberías de tener este trabajo, no deberías de dejar ese trabajo, y te lo dicen con el cariño, pero al mismo tiempo con el te impongo lo que es correcto. Y si entonces tomas esa situación y te das cuenta que ellos no pueden ver nada diferente, pero tú consideras que lo que sea que ellos te están diciendo, te están proyectando, ya no tiene que ser tu realidad, lo puedes ver, lo puedes recibir, puedes ver esas noticias, puedes ver estar con esa familia, puedes estar con ese jefe que de alguna forma te está diciendo, tienes que contraerte, tienes que quejarte, tienes que sufrir, tienes que limitarte, y de repente decir, ¿y si no? ¿Qué más es posible? Y entonces ahí entra el enunciado aclarador. El enunciado aclarador, la versión corta es POD y POC, que es Point of Destruction and Point of Creation. Significa ir al punto en donde tú estás alineándote con la realidad de alguien más para destruir las posibilidades para ti. Aceptas la realidad de alguien más y no consideras que puedes ir más allá. Y el point of creation es el punto en donde tú estás usando tu energía para crear las limitaciones. Salvaje Podcast.